Ya no poses, nena, todo eso es en vano, como no dormir. Bueno, con algunos temas de fondo de ese disco, lo recibimos a Albe Pavés en nuestros estudios nuevamente. ¿Qué tal, Albe? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, para charlar de ese momento histórico, pero quiero que nos pongamos en situación. Vos estabas viviendo en Azul, ¿hasta qué año viviste en Azul, Albe? Hasta el 67, que fue cuando me recibí de profesor de pintura en Bellas Artes. Y ahí fue cuando, bueno, me dio ganas de irme de aquí, porque estaba, no sé, en esa época Azul era muy parado para mí, ¿no? Y estaba buscando, yo con ganas de hacer cosas. Con ganas de hacer cosas. Y entonces aproveché y me fui a la Escuela Superior de Bellas Artes, que era la única que estaba en Buenos Aires. Claro. La Escuela de la Cárcova. Y bueno. Pero ahí en esos años en Capital Federal había un movimiento cultural, contracultural muy fuerte, a diferencia de la actitud de acá de Azul. Claro, yo llego en el 68, principio del 68, a Buenos Aires y estaba todo, el Ditela sobre todo, que era el punto focal de toda una efervescencia cultural muy grande que había, a todos los niveles, pintura, música, teatro. O sea, ellos estaban rompiendo con todo una cosa muy tradicional, digamos, del arte. Realmente era un antes y un después. Claro, el Instituto de Ditela, y estaban haciendo un poco el rock nacional ya con los primeros grupos, Almendra, Paralelamente estaban comenzando algunas cosas. O sea, en ese momento era muy así como que nadie se conocía. Claro. Pero al mismo tiempo los conocía todo el mundo porque te lo encontraba en Plaza Francia, en un teatrito. ¿Viste? Hoy Miguel también dijo una cosa de eso de que después de aquí era un teatro y todo el mundo se juntaba a cantar en ese lugar. Claro. Entonces, era como que más informal todo, ¿no? ¿Y vos estuviste haciendo alguna presentación tuya en el Ditela y ahí lo conociste a Spinetta? ¿Cómo fue? Sí. O sea, en el 69, en septiembre, octubre, por ahí hicimos un espectáculo que se llamaba Canciones de Fogueo, que era con un trío, era con Poli Michel Vegas, mi hermano y yo. Sí. Y era guitarra acústica y temas nuestros. Cada uno juntamos ahí unos 20, 30 temas. Y en una de esas funciones, bueno, venía toda la gente más o menos que andaba ligada a en esas funciones, bueno, yo en esa época ni sabía que era Luis, pero digamos, él estuvo y cuando terminó la función, él pidió una guitarra nuestra así para tocar un poco vos. El Ditela era muy informal en ese sentido. Claro, bueno, eso nos estás contando algo de lo que era el Ditela. Entonces la gente se quedó ahí, era un teatro, una salita muy chiquita como para 200 personas, una especie de anfiteatro así. Bueno, y se puso a tocar y venía con una barra de amigos que tampoco no me acuerdo ni quién, tampoco me acordaba el nombre de él. Pero yo cuando escuché cantar, ¿viste? Porque ya llamaba atención porque dije, wow, ¿quién es este tipo? ¿No? Unas canciones lindísimas así, qué sé yo. Y después, un tiempo después, cuando empezó a aparecer, ya que quién es, bueno, era Luis, claro. Que estaba armando precisamente Almendra en esa época. Claro, bueno, así que fuiste testigo un poco de todo el arranque del rock nacional. Y vi mucho de eso, tal vez no tanto como contaba Miguel, pero estuve cerca de muchas cosas. Claro, pero cosa que acá en Azul todavía estaba muy quieto. Sí, la verdad que acá no no había movimiento de ese nivel. Porque hoy en día en comparación hay muchísimas movidas, pero no, acá no había casi nada. Porque digamos, yo estaba todo el tiempo queriendo hacer cosas y siempre recibía un gran no por respuesta. Entonces, qué sé yo, era medio frustrante todo eso. Claro. Porque yo también estaba armando grupos de música, tenía un trío también acá en Azul. Y no sé, pintaba como estaba en Bellas Artes y quería tener más, qué sé yo, viste que no es edad, sí, totalmente. Mostrar, querer ver, pero no estaba muy abierta la cosa. Y Bellas Artes por ahí fue el canal para decir, bueno, voy a ver Bellas Artes de la capital. Claro, sí, me sirvió de excusa para salir. Albe, bueno, entonces te voy a invitar y le invito a la gente a compartir un video sobre el Ditela. Un relato que hace el gran Lalomir sobre un poco todo lo que era el Ditela en ese momento, para que nos metamos en situación. Y después nos vamos para el lado del rock nacional. ¿Te parece? Listo. Bueno, video de Ditela, ahí está el Instituto de Arte que nos contaba recién Albe, para meternos en la situación de lo que pasaba a fines del año 60 en Capital Federal. Instituto Ditela, la revolución del arte. A 50 años de su creación, el mito sigue creciendo. Pero, ¿qué fue realmente el Instituto Ditela? Es la única expresión argentina de lo que fueron los 60 en el mundo. Una especie de vivero de artistas. Muy libre, no se pagaba entrada. Nos permitía ver exposiciones de artistas que de otra manera no hubieran llegado a la Argentina.
El Ditela fue un proyecto familiar subvencionado por empresas extranjeras, principalmente por la Rockefeller y la Ford. Comenzó con la herencia de Torcuato Ditela y su colección privada de arte. El Ditela nació como una fundación al cumplirse el 10º aniversario de la muerte del ingeniero. Que fue la que dio lugar al Instituto de Ditela. En 1960 comenzaron las actividades de los centros, uno de ellos el Centro de Artes Visuales. Y en el 63 abrieron sus puertas en lo que se conoce como la sede de Florida. El instituto fue creado para promover el estudio y la investigación en el desarrollo científico y cultural del país. Pero el área de artes visuales se convirtió en el emblema gracias a la figura de su director, Jorge Romero Brest. En el Ditela se convirtió rápidamente en sinónimo de vanguardia, pero su nombre también se asociaba a la polémica. Era amado y cuestionado por el mundo artístico. Una figura de mucho peso en la articulación entre vanguardia e institución. Jorge no era un censor, sino que te dejaba, él era libre. Profería frases célebres todo el tiempo. Y por lo tanto te dejaba en libertad. Yo tengo la sensación de que su figura ha quedado como demasiado desmesurada. Porque no era un predicador de ideas, él vivía acorde con sus ideas. El Ditela fue también un lugar de experimentación donde empezaron su carrera muchos jóvenes artistas. Ahí me hice muy famosa con Ágora Menezunda, que consistía en un laberinto de 16 situaciones para vivirlas. Por ejemplo, entrabas y había un túnel de neón, subías un túnel de televisión. Está el mono, con el que yo una de las cosas que me presenté en el Ditela. Imagino una estructura de acero como si fuera una vitrina con varios pares de zapatos. Pero la idea mía era que la obra de arte sea objeto de consumo masivo y el objeto masivo sea obra de arte. El espacio Ditela daba que hablar. Las historias de lo que sucedía dentro del instituto superaban ampliamente la ficción, pero también eran consideradas tontas y banales. Es decir, todo tenía este aire de divertido en la época de Edgardo Jiménez, de Alila Pusovio. Pero en realidad era un lugar para levantar minas. Nosotros ahí lo que íbamos a buscar eran minas liberales que practicaban el amor libre, y en ese entonces el amor libre era una revolución. Y bueno, nosotros pensábamos que había otra parte de la vida que no era tan divertida. Si bien el Ditela fue el encargado de impulsar el pop en el país, no fue el único movimiento que existió. Muchos consideran que el mismo show mediático que los artistas proponían agrandaban el mito. Creo que se tiende a unificar una imagen del Ditela que por ahí se ancla en la zona más mediática. El público reconoce el Ditela por la explosión repentina de un grupo de jóvenes de 20 años que estaban ligados al pop. Hubo muchas otras cosas que ocurrían simultáneamente en ese espacio, que tuvieron otra densidad y que además de este costado lúdico, tuvieron lugar en el mismo espacio, incluso simultáneamente en la misma exposición, ¿no? Es más la leyenda que no la realidad, lo que se habla del pop del Ditela. De hecho, hay quienes aseguran que la Argentina de los años 60 ya era tierra fértil para la vanguardia. Solo necesitaba que alguien prendiera la mecha para que todo estallara. Yo creo que se hubiera revolucionado igual sin el Instituto Ditela, también quizá de manera menos visible. Lo que circulaba en ese momento en los medios intelectuales iban a llevar indefectiblemente a eso. El Ditela acompañó en la medida de lo que pudo, hasta cierto punto, este movimiento impetuoso de la vanguardia. La revolución ya estaba en marcha, pero una sombra oscura acechaba al Instituto Ditela. Los años felices estaban llegando a su fin. Hubo varios incidentes muy graves durante los años anteriores, pero además incidentes de censura, de clausura de muestras. El Instituto Ditela, la revolución del arte. A continuación, el Ditela se enfrenta con su peor crisis, los momentos difíciles, la censura y su trágico final. Una gran crisis económica. Un acto de censura violenta. Algunos destruyeron sus obras en la puerta. Una negociación de carácter financiero, político. La sangre ríe idiota como
Seguimos compartiendo la charla con Albe Pavesi con la historia del rock nacional. Ahora quiero que me cuentes un poco, Spinetta te escucha a vos en el Ditela. ¿Conociste a Minujín, a Romero Brest, toda esa gente? Sí. Sí, vos decís Casi naturalmente. Bueno, ¿cómo fue el momento en que en 1973 era el recital de Artaud? ¿En qué momento te encuentras? ¿Te invitaban a ese recital? Contame un poquito qué se vivía en esa época. Bueno, yo en esa época, en realidad, bueno, yo era muy amigo de Jorge Pistocchi, con el cual habíamos creado una revista que era Mordisco, que después se volvió Expreso Imaginario. Expreso Imaginario. Y entonces, bueno, estábamos en el medio, obviamente, por la misma revista, de todo lo que pasaba en música. Claro. Pero, simultáneamente a esto, Jorge, unos años antes, había recibido una herencia, le había comprado, él ya era amigo de Luis, antes de conocerme, ya era amigo de Luis Alberto, y le había comprado casi toda Almendra equipos nuevos, con esa herencia que había ganado. Esa anécdota que se cuenta, sí, vos la viviste ahí. Sí. Y entonces había una relación muy estrecha también, con un agradecimiento sobre todo, porque los primeros que yo Almendra, cuando no lo conocía a nadie, qué sé yo, de repente, viste, tenían sus equipitos, pero como todo el mundo... Claro. Sí, porque no había todavía mucho ingreso al país de instrumentos. Claro. A esta altura, entonces ya, bueno, cuando viene el disco de Artaud, que ya había pasado todo Almendra, Pescado, qué sé yo, bueno, la relación con Jorge era muy, sobre todo porque la revista empezó a aglutinar mucha gente relativamente ligada a la música, el movimiento de rock. Entonces íbamos a todos los recitales, pero especialmente también a los de Luis, porque bueno, por la amistad que existía, ¿no? ¿Y este recital es cierto que fue a la mañana? Fue a la mañana, sí, eso fue muy raro, porque nadie se lo esperaba a esa hora. Y o sea, la gente no entendía, ¿cómo? A las 11 de la mañana. Será a las 11 de la noche. Sí, todo el mundo pensaba que era la noche. Bueno, pero yo creo que fue pensado, medio así. Fue un poco para esquivar también la noche, la represión que podía haber en esa época. Sí, era medio caótico a veces la noche, lo que pasaba. Entonces, yo creo que por eso fue, elegido. Por eso. Y bueno, y al final, fuimos a recitar, pero bueno, no sabíamos nada, sabíamos que presentaba, sabíamos un poco, claro. Porque Luis va siempre a casa de Jorge, lo veíamos, pero nos encontramos, primero que una cosa rarísima en el sentido que aparece solo, pues siempre estaba con su grupo. Claro. Si no, realmente había sido Pescado Rabioso, pero acá estaba solo, a pesar de que se anunció como Pescado Rabioso, pero era solo. Como solista, él con una guitarrita acústica, sí, aunque en algunos momentos... Subió alguien a tocar. Algunos músicos lo acompañaron así, pero... La mayoría fue así solo. Claro, pero fue una cosa muy íntima, se creó una cosa muy linda porque había qué sé yo, con el público se creó una cosa, sobre todo lo acústico, yo creo que hasta por el hecho de que tiene que afinar para escuchar, no ese que ser del rock and roll. Entonces se estableció una cosa muy así, muy íntima con el público, muy linda. Claro, bueno, y una obra de Luis que, remitiéndonos a Sergio Pujol con sus canciones argentinas, acá muestro el libro, charlamos con Sergio y él nos contó un poco y nos puso en situación de por qué la importancia de este disco, con el correr del tiempo, el análisis de la tapa, de los colores, de toda la obra. Así que te invito a compartir la charla que tuvimos con Sergio Pujol y a su vez vamos viendo imágenes de aquella época de los discos y para ustedes también, por supuesto. Buenísimo. Es parte de la historia del rock argentino. ¿Y por qué recaemos en Artaud? Bueno, aquí charlamos con Sergio Pujol, historiador, estuvo aquí en Azul, pero nos contaba esto. Muy interesante porque Spinetta pudo afirmar su vena autoral y compositiva con mucha claridad. Si bien era el principal compositor de Almendra, en Almendra las fuerzas estaban bastante equilibradas porque Delmiro Molinari era quizás un poco más músico y más guitarrista que el Flaco. Sí. Y por otro lado Emilio del Guercio había sido amigo desde la infancia, desde la adolescencia, y también cantaba muy bien y también componía, y otro tanto Rodolfo García. Era un cuartito, estaba más equilibrada la cosa. En Pescado Rabioso, si bien en Pescado hubo excelentes músicos, era un proyecto de Spinetta. Y cuando en el año 73, ahora se cumplen, como vos bien señalabas, 4 décadas, Spinetta presenta en el Teatro Astral, en primavera del año 73, fíjate vos, la primavera del 73, ¿no? Evidentemente es una fecha que tiene una gran connotación política, pero también es muy importante para el registro de la historia cultural. Como digo, en ese momento presenta Artaud, lo presenta como un proyecto de Pescado Rabioso, pero en verdad es un proyecto individual. Es decir, en el disco, si bien colaboran algunos músicos amigos, lo que observamos es la presencia dominante del Flaco Spinetta como intérprete y como autor y compositor de todas las canciones. Es muy importante
importante Artaud porque, bueno, en primer lugar pone en valor, digamos, o revela ciertas lecturas que Spinetta tenía, concretamente con el dramaturgo, el poeta francés Antonin Artaud. A partir de ese momento se empieza a hablar de la vinculación de la poética de Spinetta con el surrealismo, una conexión que es perfectamente válida porque Artaud es una de las figuras claves y además un gran teórico del surrealismo. Y además es un disco de vanguardia desde la tapa misma. Vos recordarás, porque tenemos a mi edad, la sorpresa que nos causó, éramos casi niños, ¿no? Pero bueno, ese disco que no entraba bien en la batea, con esas puntas que estaban condenadas a doblarse. Sí. Hace poco leí una nota de Pablo Shanton recordando justamente, evocando los 40 años de Artaud, y decía que uno de los grandes desafíos de los coleccionistas de hoy es conseguir una tapa original que no tenga las puntas dobladas. Claro, exactamente. Bueno, porque ya desde la tapa estaba hablando el tipo, ¿no? Desde la tapa estaba hablando. La tapa la hizo Juan Gatti, uno de los principales ilustradores de aquella etapa del rock argentino, que después hizo una carrera muy interesante en España, y había un desafío, ¿no? En el formato, efectivamente, pero también en los colores elegidos. El verde, ese verde que se expande desde el centro hacia las puntas y que se va descolorando o va mutando a un amarillo. Estos colores no eran inocentes. Para Artaud el color amarillo era el color de la descomposición, de la muerte, y el verde de la vida, del renacimiento, ¿no? Y me parece que tampoco es inocente la proporción de uno y otro, porque si bien Artaud es un autor, digamos, pesimista, oscuro, ¿no es cierto? Que tiene una visión muy oscura del mundo, y termina de algún modo sumergido en las aguas de la locura. Spinetta lo rescata con muchísima admiración, pero de algún modo trata de cambiar su signo y de hacer del disco un disco luminoso que mira hacia el futuro. Justamente en términos ideológicos, digámoslo así, es un disco que apuesta. Seguimos recorriendo la historia del rock nacional y charlando con Alve Pavese, quien vivió todos esos momentos de forma directa. Nosotros nos enteramos por los libros, Alve, de toda esa cuestión. Y cuando veíamos también la revista Expreso Imaginario, leíamos tu nombre. Y sin conocerte decíamos, este es azuleño, decíamos acá en Azul. Bueno, por ahí conociste también a Miguel Grimberg, que es autor de más de 40 libros, pero entre otros, el último, Apasionados por el Rock, que lo conseguí aquí, como siempre, en Librería La Tienda, Florencia, aquí en la esquina de Irigoyen y Rauch. Hojeando este libro, en un momento aparece una poesía tuya, Alve, acá. Sí, la letra de una canción que cantábamos en una experiencia que hubo en el Parque Centenario, que fue ideada por Grimberg. Que fue ideada por Grimberg. Claro. Grimberg, que en ese momento hacía como de productor de Spinetta y de distintos grupos del rock nacional. Sí, también trabajaba, hacía de todo, pero era periodista, tenía un programa de radio, como se llamaba, El Son Progresivo. El Son Progresivo. Y bueno, hacía muchas cosas, pero en un momento él empezó a crear, porque él hacía muchas ideas, conseguía aglutinar gente, Miguel. Y entonces en la casa de Jorge Pistocchi comenzó a reunir gente, inclusive también iba Luis, iba Del Guercio, algunos músicos también, y empezó a alargar esa idea de que era bueno reunirse, de repente crear algún movimiento así externo, en algún lugar, reunir con el público, con la gente. ¿No? Afuera, digamos, al aire libre. Sí, que fuera así un estímulo para la creación. Bueno, salieron muchísimas ideas. Lo cual, y como Miguel tenía esa audición de radio, desde ahí empezó a convocar gente. Dice, nos vamos a juntar, empezó así a hacerlo medio leve, porque tampoco lo quería hacer muy abiertamente, porque no se podía tampoco juntar mucha gente así porque sí. Claro, ubiquémonos en la época. Claro. Pero bueno, el primer día nomás ya había 200 personas, los domingos el domingo en Parque Centenario, en 73 también. Claro. Y hacia el otro ya, después creció y se armaron una cantidad de grupos muy creativos, había grupos, se dividieron por grupos de cine, de pintura, de teatro, danza, todo un montón de cosas. Y fue interesante porque de ahí salieron talleres, muchas cosas, es como una especie de semillero. Claro. Que al principio iban los músicos, iba también Luis, iban todos. Claro. Pero después dejaron de ir porque la gente iba mucho a ver el famoso y eso. Ahí está. Sí. Y entonces,
Pero la experiencia siguió durante todo ese año. ¿Y hasta cuándo estuviste en Argentina? ¿Cuándo te vas a Brasil? Yo voy casi principio del 75. Ajá. Y allí, estando en Brasil, me contaste que te encontraste con Charly García en un bar. ¿Cómo fue eso? No, lo que pasa es que en el 78, 79, por ahí no me acuerdo, uno de esos 2 años. En un bar, la Tortue se llamaba, de unos franceses que eran así, que, yo entré ahí, me encontré Charly García, David Lebón, y digo, ¿qué hacen estos aquí? Bueno, y ¿vos los conocías de Buenos Aires? los conocía de Buenos Aires, sí, más de cruzarse. Bueno, ahí me contaron que se iban a quedar 5 meses o 6 meses ahí en Bucios, lo cual fue genial, y que venían a preparar un disco. Claro. Que era el primero de Serú Girán. Que era el primero de Serú Girán. Sí. Ajá. Así que ¿Y estuviste participando en algún durante ensayo? 5 o 6 meses, todos los días, después de las 7 de la tarde, después de la playa, 7, 8 de la tarde, había ensayo. Así que creo que no me perdí ninguno. Había 2 o 3 argentinos, no era yo el único, ¿no? Que íbamos ahí a la casa que habían alquilado. Y era buenísimo, porque imagínate. Escuchar 2 o 3 horas de música. ¿Qué te parece? Y después resultó en un disco que... Bueno, bueno, volviendo a Spinetta y a Grinberg, bueno, que recién vos me apuntaban, un disco de Spinetta que está entre medio de 2 grupos, porque después él hizo Invisible. Exactamente, después. Sí. Y resulta ser un disco que fue Bloom, ¿no? Increíble, ¿no? Sí. Parecía que un disco intermediario y sin embargo es uno de los principales, ¿no? Considerado uno de los mejores. Claro. Bueno, merced a la producción de Albe Pavese, hoy estuvimos charlando con Miguel Grinberg y compartimos esa nota con ustedes, dado que allí un anuncio casi nacional nos hizo, porque nos dijo que está preparando un libro de Spinetta que todavía nadie muy poca gente sabe. Bueno, sí. Miguel Grinberg, ahí estamos, compartimos la nota con él. Estoy escribiendo un libro sobre Spinetta. Ajá, bien, contame un poquito entonces, me diste pie, contame. Le escapé a lo que hoy se está. Bueno, no es el único libro que merece y que está mereciendo Spinetta, pero yo le escapo a todo lo que sea discografía, biografía. Me interesa el alma de Spinetta. Ajá. Y estoy dándole una lectura poética, sobre todo utilizando él, que no se conoce. Él tiene solamente un libro publicado. Sí. Estoy casualmente reconstruyendo algunos momentos íntimos, porque él era muy reservado en relación a que protegió siempre a su familia de la farándula. Sí, ¿viste? Cierto, sí. Él nunca fue parte de la farándula. Y estoy elaborándolo poéticamente, con libertad y reconstruyendo momentos cumbres, porque considero que el Spinetta esencial todavía no ha sido descubierto. Han descubierto al Spinetta público. Claro. Pero el alma de Spinetta es como el iceberg, ¿viste? Se ve el 5% y el resto no se ve. Bueno, pero vos tenés mucho material para sacar a la luz, porque tuviste como una relación muy íntima con el flaco. Y bueno, esa es una ventaja que le llevo a los cronistas. Claro, porque al momento de estar el nacimiento de ese rock en castellano, es como que también se tenía conciencia en ese momento del nacimiento de una cosa nueva. En ese sentido era obvio que era una cosa nueva porque no existía antes, pero a mí me gusta resaltar que en ningún momento hubo una determinación a fundar un movimiento o a construir algo de carácter espectacular, porque el rock en la Argentina, como te dije al principio, surgía en los barrios, surgía en las casas de familia. El comedor de la casa de la familia, de cantidad de gente que yo he conocido, desde Spinetta a Gustavo Santaolalla, era la sala de ensayo, y fue así que se fue haciendo lugar hasta convertirse en la tradición y en lo que es hoy. En Plaza Francia. El ímpetu que tenía era irrefrenable, pero era por el gusto de hacerlo, ¿viste? Porque después de los Beatles, todos los chicos querían cantar y tocar una guitarra eléctrica. Claro. Y una cosa que me resultó muy sintomática, como periodista uno lo va investigando,
cuando no tenían guitarras eléctricas, hubo dos tipos tan disímiles como Gustavo Santaolalla aquí en Ciudad Jardín El Palomar o Joe Cocker en Inglaterra, se miraban en el espejo y en vez de tocar la guitarra eléctrica, simulaban una guitarra eléctrica con la escoba de la mamá. Claro. ¿Entendés? Y eso le ha pasado a muchos, así como muchos bateristas lo hacían con las ollas de la cocina, ¿viste? Claro, sí. Y eso ha pasado en el primer mundo, en el segundo mundo y en el tercer mundo, ¿viste? Y bueno, es la vida que nos tocó y hemos tenido el gusto de conocer figuras maravillosas como Luis, ¿viste? Bueno, por último, vos fuiste comentando a lo largo de distintos escritos tuyos, distintos ciclos del rock nacional, ¿no? ¿En qué ciclo estaríamos hoy? No, yo paré a determinada altura porque llegó un momento que había que inventar ciclos para continuar la carrera y además el rock ha cambiado muchísimo. Nosotros tenemos ahora una especie de rebrote de los cancionistas, claro, no de las bandas. De los cantautores. Claro, yo uso la palabra cancionista porque es el término que aplicó Martín Garraciano en un libro que escribió sobre la nueva gente, que se llama Cancionistas del Río de la Plata, incluyó a la gente de Uruguay también, y todos estos muchachos que se nutrieron con el rock tradicional argentino, como Pablo Dacal, Juan Ravioli, Gabo Ferro, Florencia Ruiz, una camada de gente muy numerosa, están abriéndose en géneros en búsqueda de una revitalización que no es exactamente rockera, gente que está en condiciones de manejar partituras, que lee música, que tiene formación musical, y es la que está construyendo el paso siguiente, que no tiene nombre todavía. No sé si va a constituir algo histórico, pero sé que es armónico y es meritorio. Y yo estoy apostando a darle difusión en la radio a esa gente.